Capítulo 2 de Apocalipsis, a partir del verso 12 al 17, está la carta a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa enlace o contrato matrimonial, por ejemplo, unión. Y es cuando la iglesia termina su etapa de persecución, año 312 de la era cristiana, que aparece Constantino como emperador. Fue tan eficaz espiritualmente el trabajo de Esmirna que llega a convertirse en la mitad de la población del Imperio Romano. Inclusive la madre de Constantino también se convierte a Cristo. No hay indicios de que Constantino se haya bautizado en las aguas, por ejemplo. Entonces, en definitiva, Constantino sí era un hombre allegado al Evangelio y deja de perseguir a la iglesia, pero oficialmente decreta: basta de la persecución a los cristianos. Le hizo mucho bien a la iglesia. Mucha gente va contra Constantino porque dice, no, porque viene Constantino, que Constantino complicó a la iglesia, que la contaminó. No, la responsabilidad, según la carta profética, es de los pastores. Porque, ¿qué hacía Constantino? Era un político, era una persona que era el emperador. Vamos a entenderlo. Y quien tiene que mantener la iglesia en condiciones es el pastor. Y cuando se presenta Jesús a la iglesia de Pérgamo, no a Constantino, porque no era el pastor. Dice, el que tiene la espada afilada en su boca, o sea, la palabra de Dios. La palabra es lo que debe ser usado para mantener limpia a la iglesia. La palabra bien predicada, la palabra dada con simpleza, no muy complicada, y no es esquivarla tal versículo no. Siempre debe ser palabra de Dios. Es espada que aparta lo carnal de lo espiritual. Dice, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué dice esta palabra así? Es fuerte esta palabra. Y justamente en Pérgamo había un templo a Zeus, que estaba en una montaña. Y es más, tenía forma de trono, de una silla, un trono. Y estaba en la montaña y tenía 20 metros de alto ese trono. Y cuando alguien preguntaba en Pérgamo, ¿dónde está Dios? Y todos miraban allá, en lo alto de la montaña. Y cuando le preguntaban a un cristiano, ¿dónde está Dios? Ellos decían, mi Dios está en el cielo. Y eso los caratulaban a los cristianos de ateos, por no creer en Zeus, por no adorar a César. Y entonces esa era la situación que se daba en los días con la iglesia del Señor. Pero esta fidelidad del pueblo de Dios llevó a que de Esmirna se pase a Pérgamo, justamente una etapa de tranquilidad en ese sentido. En la etapa esta de Pérgamo, el Señor dice, yo saldré con la espada de mi boca. En esa etapa donde la Biblia se termina de compilar, había escrito el apóstol Pablo, los escritos de los evangelios, circulaban por las iglesias. En esta etapa de tranquilidad se juntan los pastores y comienzan a compilar y hacen ese trabajo en muy poco tiempo, porque todos entendían que las cartas apostólicas estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Hoy tenemos la Biblia gracias a esta etapa de la iglesia donde cesó la persecución y tenemos, gracias a Dios, los ejemplares de la palabra de Dios bien claritos como están con las epístolas paulinas, Hebreos, la epístola de Pedro, Juan y también la carta a Apocalipsis. Se acabó el problema de la persecución. Y entonces el diablo empezó a atacar de otro modo. Dice, por medio del consejo de Balaam, que fue contaminar a la iglesia. Y dice, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si buscamos en la historia bíblica, Balaam fue perverso, un profeta perverso, que aconsejaba al rey Balac cómo debía hacer para debilitar al pueblo de Dios. Y el pecado, la contaminación del pecado debilita al pueblo de Dios. Por eso que hay que dar palabra de Dios clara para que el pueblo de Dios se limpie, porque la palabra de Dios limpia. También dice, los nicolaitas estaban metidos ahí. Claro, en la época de Esmirna, los nicolaitas ni aparecían, si no había nadie a quien dirigir. Era todo peligro y persecución. Acá, en lugar de peligro y persecución, en la etapa de Pérgamo aparece una situación muy distinta, que fue la etapa en la que la iglesia comienza a tener ciertos privilegios. Entonces aparecieron los que querían sacar tajada de esa situación. ¿Cómo hacemos para guardarnos de los nicolaitas? Nicolaita viene de Nicolaos, Nico dominio, Laos pueblo. Hay un país llamado Laos, por ejemplo. El dominio del pueblo. Hay gente que le gusta dominar al pueblo, o por medio de la prepotencia, o por medio de la manipulación, o por dominación psicológica. De diferentes maneras, los pastores, los siervos de Dios, los evangelistas, apóstoles, diferentes servidores, no estamos llamados para dominar. Nunca dice al pastor, somete al pueblo. No, dice al pueblo, someteos a toda autoridad. Dios no somete a nadie, pero nos sometemos voluntariamente
a Dios. Entonces es muy importante esto del hecho de guardar nuestras vidas basadas en la palabra de Dios, en la espada afilada. Dice el Señor, al que venciere le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en él, que solo sabe el que tiene la piedrecita blanca. Qué bueno es saber esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos un nombre nuevo, el cual nosotros lo conocemos. Tenemos que guardar la comunión con el Señor. Esa piedrecita blanca es la comunión entre Dios y nosotros. Él es tu Padre. Vos sos el Hijo, la hija de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un nombre nuevo escrito en gloria. Así como Abraham cambió su nombre, Dios lo llamó Abraham. También a muchos otros Dios les cambió su nombre. También a vos Dios te dio un nombre nuevo, el cual vos sabés y está escrito en gloria. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres.